antes llamados visitadores médicos, haciendo ese famoso lobby por parte de la industria farmacéutica. Y la iniciativa de parte de esto es que empecemos a crear buenos hábitos desde pequeños, desde no profesionales, no contaminados, y pensando siempre en el beneficio de las personas a las cuales llegan a utilizar. Y no en los bolsillos que vamos a tener ya llenos con viajes, lápices, llaveros y remedio gratis. No es ninguna mala onda en contra de la gente que se dedica a trabajar visitadores médicos, para que se tenga claro. Antes de empezar, les quisiera pedir un favor, que todos mantengan, ojalá en silencio sus celulares y en el mejor de los casos apagados, por respeto a quienes hoy nos van a ilustrar con los temas preparados. La primera persona que presentará es la señorita o señora, no lo sé. No, señorita, dejemos. Sandra Sepúlveda Jara, que es abogado magíster en recursos humanos y desarrollo organizacional, diplomado en Derecho Administrativo, funcionaria de la Seremia de Salud de la región de Biobío, que nos va a exponer un poco sobre la famosa ley de fármacos, la ley 20.724, que fue aprobada en febrero, si no me equivoco, no en su totalidad. Pero para mayor información la dejamos con la experta, la señorita Sepúlveda. Buenas tardes, como me presentaron, la idea es ponerles, más o menos de lo que me señalaron, lo que fue el proyecto de ley, porque ahí están los pilares de lo que es la ley 10, digamos, esto tuvo una larga tramitación como vamos a ver acá. El proyecto de ley comenzó a tramitarse el año 2010, ¿ya? Y se basa en una modificación del Código Sanitario, donde se introduce a la parte respectiva, ¿no es cierto?, las modificaciones. Se tramitó desde los años 2011 y 2013 por trámites constitucionales, se aprobó la comisión mixta, se votó en el Senado en 2013, bueno, este es el resumen, porque tuvo mucha decisión parlamentaria. Y lo que interesa es que se promulgó el 30 de enero del 2014 y se publicó en el Diario Oficial el 14 de febrero del 2014. Por tanto, la ley está vigente. Lo que ocurre es que, como vamos a ver en el transcurso de la presentación, hay normas que son de aplicación inmediata y otras que son de aplicación diferida, las cuales ya se están aplicando muchas de esas de aplicación diferida y otras que necesitan que se consoliden los decretos supremos que reglamentan las materias específicas. Los ejes del proyecto de ley, que digamos, se encuentran insertos en lo que es la ley, son básicamente esos tres: el acceso al uso racional de medicamentos y la calidad. Ya, este es un programa gubernamental que lo que pretende es asegurarle a los ciudadanos, ¿no es cierto?, garantizarle el acceso a medicamentos de una calidad comprobada y que estén a precios competitivos. Y los pilares, como decíamos, tienen que ver con la accesibilidad, con la redefinición de roles, con el crecimiento del rol de la autoridad sanitaria, la regulación, la prescripción y la dispensación. Todo el código está desarrollado y tiene que ver, digamos, con lo que fundamenta la ley. ¿En qué incide? ¿En qué materia? Esto en el fondo es una modificación al código sanitario y incide en el libro cuarto, que se refiere al producto farmacéutico, alimentos de uso médico, cosméticos, productos alimenticios y artículos de uso médico, y el libro sexto sobre los laboratorios, farmacias y otros establecimientos. Ahí es donde hoy día nosotros conocemos la ley 20.724, pero en el fondo es una modificación a los artículos del Código Sanitario que corresponde. ¿Cuáles son las ideas matrices de la ley o del proyecto en este minuto? Como decíamos, el acceso era uno de los pilares fundamentales y por lo tanto es asegurar el acceso a medicamentos. ¿Ya? Se asigna a ciertas autoridades, a ciertas entidades, esta garantía del acceso. Entonces se asigna una función específica en cuanto a la calidad, la seguridad y la eficacia respecto a los medicamentos. Y esto está como una directriz al Ministerio de Salud. Aprobar
también habilitar medidas que permitan que estén disponibles. ¿Ya? Aquí no solamente es establecer un territorio mínimo de medicamentos, sino que esté disponible y se establece la obligación de los entes del Estado de asegurar esta dispensación de medicamentos. Principalmente esto, como vamos a ver también, la idea es que esto no sea solo aplicable en las grandes urbes, sino que también estén disponibles en todas las ciudades, en todos los poblados, en las comunas, de distintas formas. ¿Ya? También se incorpora el tema de estacionamiento de las farmacias, conforme al reglamento que está por dictarse, y también la posibilidad que hemos escuchado las estanterías, las famosas góndolas, en los almacenes, conforme también al reglamento específico. Otra idea Martí es la definición del rol de los diversos agentes del sector salud. Entonces aquí se establecen estas obligaciones. El Ministerio de aquí ejerce el rol de supervisión máxima de la rectoría que se denomina, y además que va a revisar de ciertos recursos, digamos, en la segunda instancia, una especie de Corte Suprema, si se quiere, en materia de medicamentos. La Senadad es la que tiene asignado el rol de vigilancia del mercado para asegurar, ¿cierto?, la adecuada disponibilidad y accesibilidad que estábamos hablando del producto farmacéutico. Y además debe registrar productos farmacéuticos en casos excepcionales cuando estos no están registrados previamente, en casos de urgencia, tiene que ser este registro. La Seremi es algo que tiene que vigilar que, digamos, cuando hay o denuncia o por fiscalización se realice de productos falsificados, adulterados, alterados y contaminados. Y por lo tanto, en esos casos tienen facultad de decomiso para destruir dichos medicamentos, dichos productos. Realiza acciones de control, de fiscalización y autorización en lo que se proceda y a través del convenio, porque en el fondo muchas de estas facultades de fiscalización corresponden al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Pero el Instituto de Salud Pública no tiene funcionarios en regiones, no tiene la capacidad operativa de hacer estas fiscalizaciones y se le entregan al Servicio de Salud, que es la que realiza la obra de fiscalización a través de convenios y ya fueron suscritos. Por lo tanto, hoy en día, de pronto ustedes ven las noticias que hubo, no sé, con fiscalización, la farmacia o que se decomisan estos productos, y son los funcionarios de la Servicio de Salud los que están realizando la labor. Y hay que hacer labores de autorización cuando hay fiscalización sanitaria en las áreas de alimentos, de dispositivos médicos y algunos establecimientos del sector salud que vamos a ver. Y la última entidad es el ISP, ¿no es cierto?, que lo sería encargada en todo el país del control sanitario de los productos farmacéuticos y de los establecimientos relacionados con ellos. Resuelve el conflicto de competencia, autoriza el uso de productos, como decía antes, sin registro sanitario previo. Son dados en comisiones de investigación, uso medicinal urgente, abastecimiento o bueno, eso precisamente porque se debe velar porque estén disponibles, o sea, va a haber ciertas circunstancias, y lo vemos cuando veamos el tema del sumario. Uno de los motivos del sumario es que las farmacias, por ejemplo, que muchas veces no tienen el arsenal farmacológico exigido, que es un territorio mínimo. Entonces, eso tiene que estar disponible. En el momento que no esté disponible, por lo menos la farmacia tiene que asegurar que ha hecho las gestiones máximas para poder obtenerlo, es decir, que ha hecho las peticiones, ha insistido con los laboratorios, porque muchas veces también aquí hay algunos vicios en cuanto a mantener ciertos productos en stock y no los precios más baratos, etc. Por lo tanto, ahí hay casos de urgencia que van a tener que autorizar todo el producto, aun cuando no esté registrado. La tercera idea matriz es la rectoría y control sanitario. En este caso, lo que se hace es fortalecer la regulación para un control sanitario de estos medicamentos y se incorporan ciertas materias técnicas de la regulación, por ejemplo, en materia de exportación, de internación, de transporte, en el tema de la farmacovigilancia, la trazabilidad, la publicidad y la promoción. También hay responsabilidades claras asignadas a las entidades públicas o privadas que desarrollen actividades en esta materia en el rubro farmacéutico y tienen sí que incorporar niveles de aseguramiento de la calidad que permitan hacer la gestión y la garantía de esto. También está incorporado el concepto de calidad de medicamentos y esto está en relación con el registro sanitario que hablábamos
También se prohíbe la donación de medicamentos sin fines altruistas asistenciales y se acota al producto del Formulario Nacional de Medicamentos. Esto tiene mucha relación con las malas prácticas. Entonces solamente se va a permitir la donación de medicamentos para estos fines, o sea, al contrario, para fines altruistas, asistenciales. Se restringe publicidad de medicamentos solo a los productos farmacéuticos de venta directa, que van a estar, ¿no es cierto?, sin necesidad de una receta. Y la promoción solo se va a permitir con carácter personalizado, prohibiendo incentivos de cualquier tipo. Son incentivos a todo nivel, desde el vendedor, ¿no es cierto?, y en todos los niveles. Se establecen además requisitos para los envases. Los envases, sobre todo pensando que hay muchos productos farmacéuticos que van a estar disponibles en góndolas o en estanterías asequibles al público directamente, entonces con sellos, ¿no es cierto?, que sean más seguros, que tengan toda la información necesaria en el rotulado. Se prohíben los incentivos económicos. Estos últimos, básicamente dirigidos, por ejemplo, a los contratos que las farmacias, sobre todo las cadenas, hacían con sus trabajadores, en el sentido de generar el sueldo y, digamos, un sueldo básico, y sobre ese sueldo incentivos relacionados con la venta de determinados productos. ¿Ya? Por lo tanto, eso es una norma que ya está en aplicación, que se está fiscalizando en cuanto a que se le otorgó un plazo a las farmacias para que regularizaran todos sus contratos, y eso ya haciendo cierto de fiscalización y sanción en caso de incumplimiento. Una cuarta idea matriz, la regulación de la prescripción. Regular los instrumentos a través de los cuales, ¿cierto?, se va a extender la prescripción de medicamentos. Entonces se define la receta médica y la posibilidad que se pueda emitir por medio electrónico y por periodos más amplios. Determinación de normas de demostración de equivalencia e intercambio a través del territorio farmacéutico. De establecimiento de calidad de reservadas estas recetas médicas. También se le asigna como actividad matriz un rol a los químicos farmacéuticos, que son los directores, que muchas veces, ¿no es cierto?, en general los químicos farmacéuticos, en especial el director técnico de la farmacia, porque ellos van a ser los responsables de esta novedad también de la ley, que es el sancionamiento, de la elección y dispensación de medicamentos. Ya, la persona no está obligada necesariamente a comprar el medicamento en envase total, sino, como ahora en la receta se debe indicar las unidades de medicamentos que se requieren, hay medicamentos que se pueden vender fraccionados, por lo tanto, responsable es el químico farmacéutico. Lo mismo mantener asociada de su función de actividades informativas y educativas. Y también el control que se puede ejercer concomitante a ese acto a favor de la salud individual y colectiva. O sea, todo lo que tienda acerca de las personas que estén informadas acerca del uso, del buen uso de los medicamentos, etc. Evitar lo que es la automedicación. Una sexta idea matriz utiliza la normativa de los productos sanitarios, ¿ya? Porque además de los medicamentos en sí se regula todo lo que tiene como productos alimenticios, cosméticos, con nuevas definiciones y nuevos roles de la entidad reguladora. Así se introduce el concepto de alimentos especiales y que están sujetos a supervisión del área de salud. Está también la incorporación del concepto de la categoría de productos de higiene personal u odorizantes, los cuales no se va a obligar a que estén registrados sanitariamente, pero sí con un sistema de notificación cuando se incorporan al mercado. Y esto porque no tienen una autoridad sanitaria, tienen un bajo riesgo. La regulación de la exportación de productos cosméticos también queda sometido a un sistema de vigilancia sanitaria. Una gran parte, digamos, importante de la ley es la regulación de los establecimientos de salud y similares. Ya se reformula la regulación de los establecimientos de la salud, no un poquito más detalle, pero en el fondo establecer respecto de cada uno de los distintos tipos de establecimientos de salud, qué es lo que requiere. La mayoría de ellos van a requerir una autorización sanitaria expresa para funcionar. Se regulan las funciones, los directores técnicos que son los responsables del funcionamiento, etc. Lo vamos a ver en más detalle. La octava es la regulación de establecimientos farmacéuticos, en que se actualiza la regulación en el área productiva farmacéutica. Ya hay, por ejemplo, está la exigencia de los laboratorios de producción que tengan, como hablábamos antes, un sistema de
regular la exportación de medicamentos, posicionamiento de la regulación para botiquines farmacéuticos y la incorporación de los permisos para el funcionamiento, presentación y entrega. Mejora las facultades sancionadoras, que es, digamos, en la parte que compete más a mi lugar de trabajo, el CEREMI, como estamos, insisto, hablando de una ley que se introduce dentro de lo que es el sanitario, se establece el artículo 129 que le infracciona todas estas normas que se introducen con la ley, se rigen, ¿no es cierto?, por la constitución del Código Sanitario, del libro décimo, que es donde se establece lo que es el sumario sanitario y la forma en la cual se lleva a cabo la persecución de las infracciones tanto al Código Sanitario como a todos los reglamentos que dicen relación con las materias que se regulan ahí. Y lo que es importante, tal vez, no ustedes, pero para nosotros como autoridad sanitaria, es el hecho de que hasta antes de que entrara en vigencia la ley, un sumario sanitario de cualquier tipo, no solamente en estas materias, por ejemplo, cuando hay infracción de la normativa ambiental, en materia de saneamiento, de cualquier índole, se realiza el sumario sanitario y se establece, ¿cierto?, si se determina que hay infracción, se establece una sanción y se aplica al infractor, la solución se notifica y hasta antes de la ley, si la persona no pagaba, bueno, tenía todos los recursos legales, etcétera, pero llegando a determinar una sanción pecuniaria, si no pagaba, la única modalidad de cobro que existía era que se emitía una orden a través de la gobernación para que la persona fuera detenida. Ya se establecía una multa y si no pagaba con cárcel. Era muy difícil que efectivamente se materializara esto, primero porque normalmente las personas debían ser notificadas, todo un tema, se demoraban los tiempos, se prescribían las sanciones, no se podían perseguir, y además que tampoco era muy conducente a lograr el objetivo de que una persona fuera a la cárcel por no pagar una multa. Era bastante discutido a nivel constitucional, etc. Entonces se subsana esto con la derogación del artículo 169, que establecía esta facultad de pedir la orden de arresto, y se sustituye por lo que se señala ahí, que se otorga mérito ejecutivo las resoluciones que en el fondo sancionan el sumario. Es decir, hoy día aplicamos una multa, por decir, de 10 UTM a una farmacia o cualquier infractor de esta normativa, y en la misma resolución se señala que si no paga la multa dentro del plazo establecido, tiene mérito ejecutivo, es decir, esto se cobra a través de tribunales. Como juicio ejecutivo de cualquier naturaleza, o cuando yo no pago la cuota de Falabella, por decir, y me pasan al ICOM y después me llevan a un juicio ejecutivo que me pueden mandar bienes, esto se cobra de la misma forma. Y ya no se cobra tampoco por la Seremi de Salud, sino que se envía al Consejo de Defensa del Estado, que es que tiene la representación del fisco, para que lo cobre a través de un juicio directo en tribunales. Entonces, es bastante más limpio la forma de cobro, tiene que ver más con una sanción que con el hecho de enviar a la casa de una persona. Así que facilita, digamos, el uso ejecutivo también todo el proceso. Ahora, yendo más al fondo, digamos, ya dentro de lo que es meterse en el libre efecto del Código Sanitario, en lo que se refiere a los laboratorios, farmacias y otros establecimientos, como decíamos, que se establecen normativas relacionadas con los distintos establecimientos de salud. Entonces, ahí, en ese libre efecto, en el título preliminar, que pertenece al artículo 121, define lo que son los establecimientos del área de salud. Esta es una definición que ya se había recogido en los cuerpos legales y que define como cualquier entidad pública o privada que realice o contribuya a la ejecución de acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas. Cualquier establecimiento que obedezca a esta definición requiere la autorización de una publicidad mayor. La ley se implementó, como decía al inicio, yo inmediatamente el 14 de febrero con la mayoría de sus normas, pero además contempló la implementación diferida de algunas cosas. Entonces, en la etapa 1 se implementó de inmediato la receta con el nombre genérico, eso ya se empezó a hacer desde el 14 de febrero. Ahí está más claro, digamos, la receta como debe indicar, marca comercial, nombre genérico, tableta, cuántas, durante cuánto tiempo, total, de unidades. En ese sentido, mucho más claro es una receta al estilo electrónica, pero ahí tiene que ir asociada a la firma electrónica avanzada.
también se implementó de inmediato la intercambiabilidad de medicamentos que señalaba yo, que es muy evidente, la persona libremente elige cuál quiere comprar, cuál quiere adquirir, salvo que diga sin cambio. El territorio de todo lo que es equivalente, lo que debe asegurarse el stock mínimo, ¿no es cierto?, está reglamentado, y obviamente que hay periodos en que hay medicamentos que están con menos stock, y eso se demuestra, o sea, tampoco que se sancione todo, en el sentido de que si está debidamente salvaguardado, de que se han tomado las precauciones, de que cuando ya queda un stock más limitado se comienza a pedir con tiempo, que el laboratorio por ausencia de algún principio activo o alguna razón también fundada que no tiene el stock, también eso obviamente que amerita no aplicar la sanción o rebajarlo, pero la tendencia es que tienen que existir, digamos, asegurarse el stock las empresas para tener la producción y la disponibilidad de medicamentos. También de inmediato el tema del precio de los envases tiene que estar incorporado, la publicidad, la ley de publicidad está prohibido, se va a permitir, como decíamos, los almacenes farmacéuticos, por ejemplo, ahí dice no llamo. No llamo, lo más probable es que no haya farmacia, por lo tanto ahí puede haber un almacén farmacéutico o incluso podría haber una farmacia móvil. Los incentivos, el artículo transitorio de la ley dio 6 meses para regular el contrato, eso ya se cumplió porque era hasta el 14 de agosto, por lo tanto ya se está sancionando a aquellas empresas que no hayan modificado los contratos. Sancionamiento, esto es escalonado, porque también depende de la forma farmacéutica, o sea, no todos hoy día se pueden vender fraccionado, pero está rigiendo paulatinamente, digamos así. Difería también la venta en góndola, porque, como decía antes, hay varios reglamentos que están en discusión. Para ser operativa, la ley siempre es el marco general de una materia específica, regula los grandes principios, las grandes normas, pero cómo eso se hace operativo se establece en un reglamento, un decreto supremo. Y esos reglamentos son los que están hoy día en tramitación. Por lo tanto, eso todavía está pendiente para ver cómo se va a hacer, de qué forma se va a hacer. Lo mismo, bueno, el supervisor de Senavar, eso rige de inmediato, pero en el tiempo, porque opera los casos que yo les señalé. La regulación de insumos y alimentos especiales también tenía una espera entre 6 meses para el estudio médico y 3 meses para los alimentos. Los consultorios hospitales, también aquí hay un circular de la Secretaría que tiene que decir en qué centro de salud se van a entregar estos productos. En las comunas que no exista farmacia. Y eso lo estaba diciendo recién, donde veo que estos fueron objetos de consulta pública en la página del Ministerio de Salud, el de medicamentos autorizados a la venta de almacenes farmacéuticos, propuestas sobre prescripción de recetas, almacenes farmacéuticos, publicidad y promoción, los horarios de atención y turno, y listas de precios y rotulado de precios. Estos están en el análisis de las miles de observaciones que se hicieron. El proceso de consulta se publica en la página del Ministerio por un periodo X y las distintas personas, cualquier persona puede hacer comentarios. Y curiosamente, en las propuestas que hay, son bastante más regulatorias. Estaba leyendo, por ejemplo,
la Sepúlveda por asistir. No sé si hay alguna pregunta para ella de parte de alguno de ustedes. Sí, por favor. Buenas tardes, Sandra. Mi nombre es Jorge Fontalba. A veces es complicado poder explicar una normativa y los alcances de la ley de forma didáctica, y le agradezco porque por lo menos podría ser un poco didáctico, esto a veces es arduo, la exposición, pero ha sido didáctico. Mi pregunta tiene que ver o dice relación con la nueva modalidad de autorizar la venta en góndola. ¿Eso incluye a los supermercados y otras instituciones comerciales diversas de una farmacia, o solo a la venta en góndolas de farmacia? Pero no sé que esa es una de las materias que todavía no está totalmente definida. ¿Ya? Precisamente son las que están pendientes, las que tienen que terminar de estructurarse de la forma específica, porque es un tema absolutamente debatido, ¿no es cierto? Y bueno, y que está dedicado a los medicamentos que son xenocéntricos, o sea, los de compra directa que se denominan. ¿Ya? Sabemos que está abierto al interés económico bastante alto, porque se riñen distintos principios que son el del ente regulador, que es velar, ¿no es cierto?, por la salud, en el caso del Ministerio de Salud, velar por la salud de las personas, no solo por la libertad de elección, sino que sea una libertad informada y que no atente contra su salud. Entonces, por mucho que sea un medicamento que se venda en receta médica, igual es un medicamento. Y ponerlo en posición, entonces son materias que aún no están totalmente definidas. Yo creo que también va a ser como una cosa transitoria. Nadie se cree que va mucho en esta materia. ¿Alguien más? ¿No podría detallar un poquito más acerca de cómo hacer o qué tan zanjado está el tema de los incentivos a los médicos? Porque tengo entendido que hay una parte de la ley, si no me equivoco, que hablaba de los incentivos a los médicos por parte de la industria, en fin, para adquirir medicamentos, cosas así. O sea, por eso se prohíbe todo tipo de incentivos. ¿Ya? O sea, ese es el marco de la ley. Por eso que yo, a todo nivel. ¿Ya? Ahora, en materia sí que esté absolutamente arreglado y que uno pueda fiscalizarlo, está precisamente el tema de los vendedores, que ellos tienen un contrato que pueden serlo. Ahora, en el tema de los médicos, es, digamos, mucho más difícil de fiscalizar, porque ¿cómo lo hacen en el fondo? Tienes que, yo creo que es un tema mucho más de crear conciencia y de estar, porque, a ver, quienes fiscalizan, específicamente van a ser los fiscalizadores nuestros, de la Serena. Ya, y tú fiscalizas el terreno, tú fiscalizas al médico, fiscaliza la venta. Entonces, por eso es que hay veces que se puede hacer esta información cruzada. Como se fiscaliza la farmacia, y tú en la farmacia tienes acceso a todo lo que es el registro de recetas, ahí puedes hacer incluso información en el sentido de ver si tienes un médico que esté tratando siempre una receta o un medicamento que diga que se prohíbe el cambio digamos, de la prescripción, claramente puedes dilucidar que está favoreciendo un producto determinado. ¿Ya? Ahora, todas estas medidas tienen que ver mucho con la concientización y con, digamos, una voluntad de distintos organismos para que funcione. O sea, por ejemplo, conversábamos contigo en el tema de que la misma facultad de medicina hoy día tiene, ¿cómo se llaman estos señores? No, pero los visitadores. Y ya desde que son alumnos están, ¿no es cierto?, incentivando, haciendo beneficios de tipo, no sé, congresos, cursos, etcétera, etcétera. O sea, claramente la facultad de medicina, a mí esto, que no tenía la facultad de medicina, no debiera permitir eso. Porque es distinto que tú hagas una exposición objetiva de un medicamento a que esté instalado favoreciendo instituciones algo cambio. Entonces aquí tiene que ver con el laboratorio, tiene que ver con la medicina, con los centros médicos, etc. O sea, tiene que ver con una cadena de personas. O sea, en la forma en que se da hoy en día, la ley no tiene mucho como poder sobre eso. Exacto. Si a mí una empresa me invita a un congreso pagándome todo, digamos, Tiene que ver mucho contigo. claro, eso usted no lo tiene como fiscalizar. No tenemos forma de, claro, ¿cómo
¿cómo lo pesquisa? Claro, podría haber una denuncia de un ciudadano, por ejemplo. ¿Ya? Muchos comercios sanitarios en materia de lo que es nuestra unidad de farmacia y prestaciones médicas, que lo que fiscaliza, por ejemplo, el tema de los médicos, o sea, más que médicos, sino que las prácticas fuera de la norma, porque no solo los médicos, distintos profesionales, ¿no es cierto? Muchas veces son por denuncia. Podría haber perfectamente una denuncia con un usuario común y corriente que diga que va a un médico y que siempre prescribe una marca y que a lo mejor la persona le ha señalado que conoce de otro y dice no, que por ahí. Por eso que también la ley está tratando de tener esta discusión a nivel, digamos, de la población, porque es crear conciencia, o sea, que todos sean parte en el fondo de la publicidad y de poder hacerla accesible. Ahí tal vez podría salir fiscalizar por otras razones, ¿no? Pero sí con denuncia. Pero también es como el marco ahí, como bien, sí, no está realmente establecido, o sea, porque nosotros fiscalizamos como otro tipo de entidades, entonces es como que yo empiezo a fiscalizar a la casa. Pongo el ejemplo con el tema que también es un tema que está como salud les compete, el tema ambiental. Ya hoy día en la región teníamos, porque duró hasta el 30 de septiembre, teníamos 2 directores ambiental en la provincia de Ñuble y en la provincia de Biobío. Entonces, cuando se escapaba la emisión de material particular sobre la norma, decía o emergencia ambiental o emergencia ambiental. Entonces, nuestros fiscalizadores, el medio ambiente le avisaba que estaba sobre la norma y empezaba a regir cualquiera de las dos medidas de emergencia. Y esa norma, por ejemplo, para todas las industrias que tenían contaminación con leña, tenían que parar su producción, apagar su horno, la panadería, etcétera, etcétera. Y en el caso de las casas, de las viviendas particulares, no podían encender la estufa. Al principio, un caos, o sea, todo el mundo bien indignado, o presentó un proceso de acomodamiento a esta norma y fue también de improviso. Entonces, obviamente que las grandes asociaciones de panaderos, de empresas, alegaban que tenían procesos productivos que no es bajar, ¿no es cierto?, la llave, como lo paga el Carlson, cuando tienes un proceso que está en marcha. También había que tener como los tiempos de decir que, ok, lo puso a funcionar, porque esto era a las 10 partes, por ejemplo, de emergencia, y a las 9:30 no había. O sea, a lo mejor el señor está en la zona a las 9, por lo tanto está ayudando. Pero cuando tú ibas, para poner ejemplo, cuando tú ibas a fiscalizar a las viviendas, lo primero es mucha conciencia, o sea, golpear la puerta, mire, señor, señora, estamos en emergencia ambiental, usted la ha escuchado, explicarle de qué se trata. Entonces, en estos episodios usted no debe encender su leña, debe tener otro medio de calefacción, una visita. Segundo, parte cortesía. Pero igual se tuvo que hacer sumario a particulares en las viviendas. Entonces yo creo que a la larga también en esta materia se va a terminar a lo mejor haciendo fiscalización a médicos específicamente. Entonces, pero que son procesos. Ya, todas estas normas requieren mucha difusión, mucha práctica, pero la idea es irla desarrollando. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto al stock de medicamentos mínimo, porque, bueno, me pasó personalmente y he conversado con la gente que hace cuidados paliativos acá, por ejemplo, y el acceso a medicamentos como la morfina, que en el fondo igual es una prestación que está incluida en la prestación GES de cuidados paliativos, ¿cierto? Y en el caso de la ISAPRE, se ve por este convenio que tiene el ISAPRE con la farmacia, limita mucho el acceso, no solo a la morfina, sino también a otros medicamentos opiáceos. Entonces, yo no sé si ese medicamento uno está en el territorio mínimo y a dónde se puede recurrir si es que sistemáticamente ese medicamento no está accesible, ya sea GES, que ahí en el fondo se estarían violando dos normas, o no GES. Desconozco el escenario específico, pero sí tú puedes recurrir, por ejemplo, a la NCD, ¿ya? Personalmente, por escrito, una denuncia, digamos, una carta, ¿ya? Dirigí al CEREMI o profesiones médicas, que es la unidad que regula esta materia, y eso es una obligación. ¿Ya? Podrá decir que va a haber una excusa razonable, y que puntualmente en un determinado no tengan ese medicamento,
pero sí tiene que haber una gestión. O sea, eso es una materia excepcional. Ya pasa mucho con la farmacia como alternativa, podríamos dar una forma, que muchas veces cualquier farmacia, por el hecho de la farmacia, tiene que cumplir con el territorio. Y si no, hacer el máximo esfuerzo por tenerlo, y su excusa debe ser muy fuerte para no tenerlo por un periodo muy acotado. Por lo tanto, eso puede ser. Entiendo que el territorio mínimo tú lo puedes en la página del Ministerio de Bienestar, digamos el detalle, pero estando ahí, tienes las herramientas para hacerlo exigible. ¿Alguna pregunta más? Quiero saber si la ley tiene algún alcance respecto a la educación y la divulgación sobre la misma, porque creo que la información ha llegado como a gotera y hay una confusión respecto de equivalente, genérico, laboratorio, y en la farmacia hay gente que llega pidiendo incluso genérico, shampoo, no sé, hay una confusión. Y quiero saber si ustedes piensan de alguna manera aclarar estas cosas. O sea, nosotros, como explicaron, el rol de la Seremi es especialización. ¿Ya? Dentro de las obligaciones que se le asignan al rol reforzado del director técnico de la farmacia está el de educación, ya está el de información. Por lo tanto, cuando está la persona sentada, digamos, la necesidad de adquirir un medicamento, digamos eso como en lo micro, como en lo específico. Ahora, hay ejecución, pero siempre es poco, o sea, yo creo que todas las instancias que pueden hacer, no una labor completa específicamente la Seremi, pero cada vez que se puede se hace. Ya, o sea, de hecho, lo mismo atendimos la petición que nos hicieron los compañeros de la facultad para poder hacerlo, pero las funciones, así como en el marco de la ley, se le entrega específicamente al activo farmacéutico, tiene una labor así. Bien, agradecemos su participación y la invitación. Ahora daremos un par de minutos para Arcos, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, doctor en farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción y actualmente es director del Departamento de Fisiología de esta misma facultad, que nos va a hablar un poco sobre la definición y el análisis de la bioequivalencia y medicamentos genéricos. Básicamente aclarar qué es la bioequivalencia y qué es lo que estamos comprando al momento de exigir o pedir un medicamento genérico. Así que, estando listo, él sube y nos ilustrará el sistema. ¿Aló? Bueno, muy buenas tardes. Les quiero agradecer a los organizadores de esta sesión la invitación y no puedo abstraerme de hacer algún comentario respecto de la pregunta que se hizo recién sobre la publicidad. A mí me parece que es fundamental en este tema poder generar las instancias que permitan transparentar y generar una nueva filosofía de trabajo profesional en este aspecto.
me refiero fundamentalmente que en el caso de las instituciones de educación superior que tienen facultades de medicina, por ejemplo, la creación de instancias que permitan probablemente la formación y la difusión de información de una forma transparente, como pudiese ser una fundación, por ejemplo, una fundación que se dedique a promover, a difundir los avances de la medicina, ¿cierto? Donde todos los entes que quieran aportar con recursos para que los nuevos profesionales se formen, lo hagan de forma transparente y de forma, podríamos llamar, abierta a toda la comunidad, ¿cierto? Y por otro lado, yo creo que en el ejercicio profesional que cada uno hacemos o que haremos en el futuro, debiese estar contemplada la posibilidad de que hagamos nuestra declaración de conflictos de interés, donde nosotros podamos decir, mire, en realidad yo vengo a dar esta charla porque me paga tal persona o porque estoy promocionado por tal entidad. En este caso, mi declaración de conflictos de interés tendría que ser que a mí me invitó, ¿cierto?, el Centro de Alumnos de Medicina a dar esta charla y por lo tanto ese es mi promotor en este caso, ¿ya? Pero por lo tanto creo que junto con la normativa, y estoy de acuerdo que es muy difícil fiscalizar ese tipo de aspectos, es fundamental que nosotros en el ejercicio profesional que realizamos tengamos también este cambio cultural que nos permita ser transparentes en todos los ámbitos. Entonces, la idea de mi presentación es poder aclarar algunas de las dudas y discutir principalmente sobre algunos de los aspectos que la ley involucra y cuál es la realidad actual que tenemos en el país. Y la primera pregunta que me hacía yo al iniciar la preparación de esta charla es si la contingencia ha sido o no un aliado en el desarrollo de esta nueva ley. Y como ustedes pueden ver ahí, hay una serie de encabezados de prensa donde se discuten distintos aspectos sobre, por ejemplo, si se debiesen fraccionar o no los medicamentos, si realmente existe un monopolio en las farmacias, ¿cierto? Que se detecta poco conocimiento de la población, como ustedes mismos han mencionado, ¿cierto? Y si definitivamente vamos a estar en el contexto de que algunos medicamentos se van a vender finalmente en los supermercados, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, lo más probable es que la contingencia no sea un buen aliado, porque más que ayudarnos a clarificar la situación, nos ha permitido introducir muchas dudas, muchas confusiones en la población y definitivamente hemos centrado la discusión de los medicamentos bioequivalentes básicamente en si van a ser de menor precio o no, y no hemos logrado posicionar el elemento más importante, que fue algo de lo que mencionó la expositora previa respecto de la calidad de los medicamentos que estamos poniendo a disposición de la población, ¿ya? Y por lo tanto la pregunta que yo me hacía es ¿qué nos debe importar de un medicamento efectivamente? ¿Nos debe importar la marca, el precio? Fíjense ustedes que esto solamente para hacer un poco de historia del desarrollo de los medicamentos, desde el año 96 hacia el 2000 el número de moléculas aprobadas para uso terapéutico ha ido en disminución, mientras que los recursos que se gastan para poder obtener estas moléculas es cada vez más creciente. Por lo tanto, uno pudiese pensar que cada vez que salga un medicamento al mercado, un nuevo medicamento al mercado, va a salir con un costo bastante alto. Y eso tiene relación con el ciclo de desarrollo de un medicamento que está estimado que pueda durar entre 10 y 15 años. Ya desde la fase de screening inicial, cuando estamos en el laboratorio probando distintas moléculas que puedan servir para algo, hasta que finalmente llegamos a los estudios clínicos en seres humanos y pasamos todas las fases de los estudios hasta su comercialización y seguimiento post-comercialización. Por lo tanto, es un proceso largo, es un proceso que incluye una serie de recursos y unos costos bastante significativos, y donde ustedes pueden ver aquí que en esta tabla hay más o menos esquematizado cuál es el porcentaje que cada etapa se lleva del costo total de ese desarrollo. Y dentro desde el proceso de síntesis y estudio farmacológico hasta el registro, tenemos aproximadamente entre el 50 y el 60% del costo total del desarrollo de un medicamento. O sea, en los 15 años que puede durar, esta fase lleva una parte importante. Ahora, fíjense ustedes que la evaluación clínica, los estudios clínicos también llevan un porcentaje significativo. Y hay estudios que sitúan el costo total del desarrollo de un medicamento nuevo del orden de los 800 millones de dólares. Probablemente hoy en día este costo tenga una variación al alza, pero esa es más o menos la cifra con la que nosotros podemos esperar se pueda obtener un medicamento nuevo.
y con la complejidad que significa el desarrollo. Fíjense ustedes todas las etapas que hay que cumplir, todos los casilleros que hay que llenar para poder tener un medicamento garantizado registrado y aprobado por las instituciones de salud. Por lo tanto, es un proceso complejo, hay una serie de etapas bien complejas que hay que sobrepasar, y solamente algunos números para que ustedes se hagan una idea. Fíjense que ya estaba estimado hace varios años ya, que en Estados Unidos, que es un país que tiene la particularidad de que puede documentar todas sus acciones en términos del ámbito médico, por lo tanto siempre podemos sacar datos desde ahí. Por cada dólar que se gasta en medicamentos, se gasta otro dólar en problemas relacionados con el uso de estos medicamentos. ¿Se fijan? Por lo tanto, si nosotros pensamos que vamos a poner a disposición de la población góndolas abiertas, donde ellos puedan efectivamente tomar la decisión de comprar uno o más cantidades de un medicamento, lo que tendríamos que entrar a preguntarnos si hemos sido previsores en educar a la población en el uso de esos medicamentos. Y ya la respuesta salía por aquí, ¿cierto? De que no tenemos la capacidad de educar adecuadamente a la población sobre cuál es el uso correcto de los medicamentos, ¿cierto? Y es clásico que nosotros llegamos a la casa y escuchamos que la abuelita le recomendó a la vecina de 2 casas más allá un medicamento que le había dado a ella el médico porque le puede servir, porque es más o menos lo mismo que tengo yo, y, ¿cierto? Y empezamos por esa línea y podemos generar un problema de marca mayor. Ahora yo les pregunto, ¿alguien tiene algún dato sobre problemas o efectos secundarios asociados al uso de medicamentos en Chile? No tenemos información. No somos capaces de recolectar toda esa información como para decir, sí, en Chile por cada dólar que gastamos en medicamentos, 0,5 dólares son asociados, o el 1% de los ingresos en los servicios de urgencia se refiere al mal uso de medicamentos o algo por el estilo. Por lo tanto, creo que aquí es súper importante el tema que apareció hace un rato atrás sobre cómo generamos políticas de educación. Y aquí no solamente el farmacéutico, aquí somos todos los profesionales de la salud los que tenemos que abocarnos a la tarea de educar a la población en el correcto uso y en el adecuado uso de los medicamentos. Bueno, aquí también ustedes ya lo habrán visto, en Estados Unidos entre el 3 y el 16% de las internaciones en los servicios de salud está asociado al uso mal de medicamentos, con un costo que puede llegar, fíjense ustedes, al orden de los casi 200 billones de dólares en problemas relacionados con los que ustedes ven aquí, que dice sobredosis, reacciones adversas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, dosis inadecuada. Por lo tanto, la capacidad que tengamos de usar adecuadamente estos medicamentos pasa también por educar de una forma adecuada a una población y por lo tanto cuando nosotros lanzamos un medicamento al mercado tenemos claridad absoluta de lo que ocurre entre el fármaco y el individuo en términos de lo que es la farmacodinámica y lo que es la farmacocinética, ¿ya? Y ambos elementos claves para determinar cuál va a ser el efecto terapéutico que finalmente el individuo va a tener cuando se ponga al uso de este medicamento. Y un medicamento nuevo tiene un ciclo de vida, ¿cierto?, que parte con la inversión bastante significativa para su desarrollo y luego viene una parte que se denomina el despegue, cuando ya el medicamento está en el mercado y empieza la fase de retorno, ¿cierto?, de la inversión, hasta el punto donde se pierde la protección de la patente, o sea, cuando ya no es de exclusividad el uso de ese descubrimiento, han pasado ya probablemente 10 o 12 años y la patente caduca y ya pueden aparecer en el mercado otros proveedores de ese principio activo o de ese medicamento, por supuesto con otro nombre, etc. Y ahí empieza la aparición de los medicamentos genéricos, ¿ya? Medicamentos genéricos que tienen una connotación conceptual distinta en Europa y en Estados Unidos respecto de lo que hoy día nosotros conocemos como medicamentos genéricos, ¿cierto? En Estados Unidos y en Europa se consideran que son medicamentos genéricos a los equivalentes farmacéuticos, ¿cierto? Si yo tengo un medicamento que, vamos a nombrar uno que es más conocido, que es aspirina, comprimidos de 500 miligramos, yo pudiese tener un equivalente farmacéutico que es también un comprimido, no puede ser ni una cápsula, ni un jarabe, ni un parche transdérmico, sino que tiene que ser la misma forma farmacéutica, con la misma dosis, ¿cierto? Y con el
como principio activo ácido acetilsalicílico. Ahí tenemos un equivalente farmacéutico, un equivalente farmacéutico. ¿Ya? Si estamos comparando una cápsula con un comprimido, estamos mal, no son equivalentes. ¿Ya? Y por lo tanto en Chile se generó a partir de los años 60 una política en la que fuimos pioneros. El formulario nacional es un hecho, un hito en la historia farmacológica de Chile, y luego nos desfasamos. Nos olvidamos del formulario nacional y lo dejamos olvidado, y nos olvidamos que teníamos que hacer bioequivalencia, actualizarlo, etcétera, etcétera, y por lo tanto quedó en el imaginario colectivo que los medicamentos genéricos eran los que venían con el nombre y que se eran producidos por el Laboratorio de Chile, ¿cierto? Y todos quedamos con que el formulario nacional, Laboratorio de Chile. Y vamos a la farmacia a pedir un medicamento del formulario nacional, y si no es del Laboratorio de Chile, probablemente lo rechazamos. No, es que no es del formulario nacional. Entonces, en el consciente colectivo hay una serie de errores conceptuales, porque un medicamento genérico, necesariamente a nivel internacional, es aquel que ha demostrado tener una equivalencia o una bioequivalencia con el innovador. ¿Ya? Y todos los otros medicamentos que se vendan con el nombre del principio activo no necesariamente caen en la categoría de un genérico. ¿Vamos? Y para ello, obviamente las instituciones reguladoras internacionales más importantes, como la FDA y la EMA, han generado todo un protocolo, un dossier de información de cómo se debe hacer que los medicamentos puedan certificar su bioequivalencia o su calidad de genérico. Ya nos han mencionado en extenso toda la normativa, por lo tanto me la voy a saltar completamente, y solamente me quiero centrar en algunos conceptos de la calidad, que es el elemento central que tenemos que tener en la discusión cuando hablamos de este tema, ¿cierto? Nosotros no tenemos que tener miedo a enfrentarnos a una promoción profesional que nos traiga un visitador médico, que nos entregue un laboratorio por distintos métodos, vías o métodos, siempre y cuando tengamos nuestras concepciones y nuestros criterios claros respecto de lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que tengo que usar para generar el juicio que me va a permitir discriminar si es efectivo o no la información que me están entregando? A mí me pueden venir a decir misa en distintos idiomas, pero si yo no soy creyente, probablemente no lo voy a aceptar y tendré mis argumentos. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud tenemos que generar nuestros criterios en base a los argumentos técnicos que permiten certificar y garantizar la calidad de un medicamento. ¿Cierto? Y la calidad debe estar contrastada a través de un dossier. En Europa hay un dossier de medicamentos que parte desde la certificación de calidad del principio activo. ¿Ya? La pureza, el origen, cuáles son los excipientes que se han utilizado para generar ese medicamento, ¿cierto? Que tenga la misma composición cuántica y cualitativa del innovador, ¿cierto? Y el cumplimiento de las normas, ¿cierto? O de las guías que permiten asegurar ese proceso de certificación de calidad. Obviamente que hay un elemento que se mencionó, pero que es súper importante. No podemos garantizar la calidad de un medicamento si previamente no hemos garantizado la calidad del proceso y de la planta de producción. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día ningún medicamento se puede certificar si previamente el laboratorio farmacéutico que lo está produciendo o la línea de producción dentro del laboratorio tiene certificación de calidad a través de las buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Las normas GMP. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también nos encontramos con algunas cajitas de medicamentos que dice certificado, dice, no sé, ibuprofeno del laboratorio X, y al lado de un símbolo que dice certificado GMP. Y nos quieren inducir a pensar que porque es un laboratorio GMP, el medicamento es bioequivalente, ¿cierto? Pero si alguien no sabe lo que es GMP, a lo mejor lo asocia bioequivalente. No, cómprate este GMP que es súper bioequivalente. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí es donde empezamos a pensar que los conceptos y los criterios que hay que utilizar tienen que estar documentados y tenemos que saber manejarlos. El mercado de los medicamentos genéricos no es un mercado pequeño. Fíjense que en Estados Unidos es del orden de los 80 billones de dólares. El 80% de las prescripciones son de medicamentos genéricos. Y eso por un tema de costo.
genéricos pueden costar menos? Obviamente porque no tienen todo el proceso que yo les mencioné. No está la inversión en la búsqueda de la molécula, no está la inversión en los estudios clínicos o los estudios previos que hay que hacer en animales, no están los estudios clínicos fase 1, fase 2, etcétera, etcétera. Y por lo tanto el medicamento que lo quiere producir se ahorró esos 800 millones de dólares. Ahí está el argumento de por qué un genérico puede ser más barato. No necesariamente porque va a ser de menor calidad. ¿Ya? Y por lo tanto debemos solo demostrar que este medicamento va a cumplir con algunos parámetros importantes comparados con el original o el innovador. Y ahí tenemos varias formas de certificar la calidad entre uno y otro. Primero, la equivalencia terapéutica. Y para eso obviamente necesitamos estudios clínicos que son inviables y son poco éticos de realizar. La equivalencia farmacéutica, que es una base de lo que estamos necesitando, pero para poder generar una aproximación a esta equivalencia terapéutica, la única forma que tenemos de hacerlo es a través de una equivalencia farmacocinética. Es decir, que vamos a permitir que el fármaco llegue a la sangre en igual concentración que el innovador, de forma de que eso nos garantice que en el lugar de acción donde nosotros queremos que haga su efecto, alcance una concentración idéntica o similar al innovador, y por lo tanto vamos a asumir que siendo el mismo principio activo, con la misma calidad, llegando a la sangre en la misma concentración, vamos a lograr un efecto terapéutico similar. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de la bioequivalencia, como dice aquí, ¿cierto?, es demostrar que dos formulaciones de un mismo principio activo, en la misma forma química, es decir, si es sal de potasio, cristales de manganeso, cristales de manganeso, ¿cierto?, son terapéuticamente equivalentes, lo que permitirá garantizar su intercambiabilidad. Y aquí hay un elemento muy importante que tiene relación con lo que se mencionaba previamente respecto del acceso. Nosotros tenemos una distorsión hoy en día en el mercado farmacéutico porque el Estado debe garantizar, por ejemplo, de un analgésico, que estoy con un dolor de cabeza terrible, quiero tomar un analgésico que se me pase y no voy a tomar un genérico del laboratorio X porque es más barato, pero resulta que la concentración máxima es la misma, pero se alcanza a las 24 horas. ¿Me sirve el analgésico? Obviamente que no. Yo lo necesito que se disuelva y se absorba y alcance esto lo más rápidamente posible, ¿cierto? Por lo tanto, son parámetros muy importantes de la concentración máxima y el tiempo en que se alcanza esa concentración, como también el área bajo la curva. Y el área bajo la curva nos va a dar una idea de cuánto medicamento ha sido capaz de ingresar al organismo. ¿Ya? Por lo tanto, estos son los parámetros que vamos a comparar entre un fármaco innovador y uno que está postulando ser bioequivalente, ¿cierto? Claves son, como les decía yo, el área, la concentración máxima y el área bajo la curva, y aquí es importante el tiempo de muestreo final. Aquí hay que hacer una serie de muestreos durante estos tiempos de concentraciones plasmáticas, porque aquí hay que hacer una extrapolación dependiendo del tiempo último en que se tome la muestra para ver a cuándo llegaría a cero la concentración y así tener el área bajo la curva total. Por lo tanto, son parámetros muy relevantes los que estamos comparando. Y finalmente lo que hacemos es comparar esos parámetros en un fármaco de referencia versus el fármaco que nosotros estamos probando. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos persiguiendo aquí es buscar que el perfil farmacocinético de un medicamento genérico sea igual que de un innovador. Por lo tanto, así garantizamos de que las concentraciones plasmáticas que se alcancen sean similares y la cantidad de fármaco en el sitio de acción sea la misma. ¿Ya? Y esto hay que hacerlo en una población, en un número determinado de población, porque las respuestas interindividuales son diferentes. Un individuo puede responder de distinta manera a un fármaco que otro individuo. ¿Ya? Y por lo tanto, eso nos hace pensar lo siguiente. Hoy día uno de los fármacos más utilizados para el tratamiento de la depresión, yo creo que todos conocemos la fluoxetina, ¿no? ¿Cierto? En general, si ustedes han estudiado ya, se darán cuenta que la respuesta a un tratamiento antidepresivo puede variar de 2 meses
a 6 meses. ¿Cierto? Eso es lo que reportan la mayoría de los estudios clínicos cuando utilizamos fármacos antidepresivos, los más comunes. ¿Y dónde está el problema asociado a esa desfase en el tiempo de respuesta? ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a que una persona responda a los 2 meses y otra responda a los 6 o no responda? ¿Perdón? La capacidad intrínseca del individuo de responder al fármaco. O sea, que está dependiente también de un factor monetario en el tiempo. El primero, Claro. la capacidad intrínseca tiene que ver con la identidad genética del ser, ¿cierto? Si tiene un alto número de enzimas metabólicas para ese fármaco o si tiene un número pequeño, ¿cierto? La disponibilidad de receptores, La capacidad de metabolizarlo es lo primero, ¿cierto? ¿La sabemos la identidad metabólica de la población chilena? No. Pero más importante aún es saber si esos fármacos genéricos que le estamos dando, esos fármacos similares, que le estamos dando, son bioequivalentes o no. Porque puede ser que el individuo no esté respondiendo porque la fluoxetina que esté en ese momento disponible no sea de la calidad que necesitamos. Por lo tanto, fíjense ustedes que ahí tenemos 2 elementos que necesitamos discriminar para poder ver si efectivamente la respuesta terapéutica la podemos controlar. Y a lo mejor no es un problema de que el individuo tenga más o menos enzimas para metabolizar la fluoxetina, sino que más bien que el medicamento llegue en una concentración adecuada a la sangre. ¿Se fijan? Por lo tanto, para que un medicamento sea bioequivalente tiene que cumplir con sus parámetros de tiempo máximo, concentración máxima y área bajo la curva dentro de determinado rango, y ese rango está dado entre el 80 y el 125% del intervalo de confianza. Por lo tanto, si se mueve en ese rango, el medicamento es o puede ser considerado bioequivalente, y aquí ustedes tienen 3 ejemplos de distintos valores que son el 100 perfecto, un poquito menos del 100, un poquito más del 100, menos del 100, pero todos están dentro del rango. A diferencia de estos 3 ejemplos donde si se escapa, aunque sea muy poquito del rango, cae en una condición de no bioequivalente. ¿Ya? Hay una serie de estudios, si ustedes se dedican a buscar en la literatura van a encontrar una serie de estudios relacionados con medicamentos cardiovasculares, por acá hay otro relacionado con medicamentos anticoagulantes y algunos más con antiepilépticos, pero fíjense ustedes que después de leerlos detenidamente, la única conclusión que me queda es que si uno inicia un tratamiento con un medicamento y tiene una respuesta terapéutica, debiese continuarlo a no ser de que tenga una alternativa que sea más económica, pero que tenga certificación de calidad. Si no, no hay ninguna instancia que recomiende cambio de un medicamento innovador, por ejemplo, por un medicamento genérico. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos un arsenal terapéutico certificado con estudios de bioequivalencia, tenemos las herramientas y los criterios técnicos para discernir entre dar un medicamento que nos puede costar, como se mostraba en una diapositiva, 11.000 pesos, o cambiarlo por uno que valga 2.000 pesos. ¿Cuál puede ser la importancia de tener una herramienta que me permita decir que estos 2 medicamentos de 11 y de 2.000 pesos son equivalentes? Garantizarle el acceso a la terapia al individuo. ¿Ya? Porque si yo le voy a insistir en que se tome el de 11.000, pero lo va a poder comprar un mes, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es garantizar, en el caso de las terapias crónicas, que ese individuo pueda tener un acceso permanente al medicamento y ojalá con certificación de calidad. ¿Ya? Por lo tanto, la bioequivalencia se transforma en un elemento esencial para poder después discriminar el segundo elemento, que es la identidad genética de los sujetos. En Chile no sabemos cuál es nuestra población de respondedores rápidos, de respondedores lentos o de normales. Pero más o menos esta es la distribución general que puede tener una población, donde tenemos un grupo que responde de forma normal, hay algunos que van a ser respondedores muy lentos y un grupo que va a estar intermedio. ¿Y eso en qué redunda? Redunda en que si ustedes tienen un paciente que tiene
baja capacidad metabólica, es decir, por ejemplo, no tiene las enzimas necesarias para metabolizar ese medicamento, lo más probable es que la concentración del fármaco en el organismo se incremente por sobre la terapéutica, esta rayita amarilla que está aquí, y por lo tanto, si tengo más concentración, la probabilidad de efectos adversos y la posibilidad de problemas relacionados con el medicamento se incrementa. Y en el lado opuesto, si tengo mucha capacidad metabólica, lo que va a pasar es que voy a sacar ese medicamento muy rápido del organismo y probablemente voy a alcanzar concentraciones plasmáticas más bajas de las terapéuticas y por lo tanto no voy a tener efecto. ¿Ya? Y por lo tanto eso va a generar una serie de problemas que pasan porque se me perdieron un par de diapositivas, pero tienen que ver un poco con la respuesta terapéutica que podemos esperar. Entonces yo tengo conceptualizado esta pirámide que nosotros tenemos que tratar de cambiar la concepción sobre los medicamentos y tenemos que considerarlos un bien de uso público. Es una herramienta de uso público como puede ser un servicio de urgencia y en ese marco el tratamiento que deben recibir los medicamentos en general tiene que ser un tratamiento distinto de cualquier otro bien del mercado. No se pueden transar de la misma forma, no se pueden vender en conjunto con otras cosas y yo creo que la importancia sobre esa identidad del medicamento es fundamental y la tenemos que lograr para asegurar así que los medicamentos sean de calidad, sean accesibles a la población y tengamos la capacidad de proveerlos adecuadamente. Lamentablemente, no sé por qué no aparecieron unas diapositivas, nosotros en el Centro de Biomedicina de la Universidad de Concepción, que está asociado al Hospital Regional, llevamos 2 periodos de acreditación por parte del ISP para hacer estudios de bioequivalencia. Somos el único centro regional, todos los otros centros están en Santiago, nosotros somos el único centro que está en regiones haciendo estudios de bioequivalencia. Hemos desarrollado ya un primer estudio de certificación de hidroclorotiazida, que afortunadamente terminó con éxito. Acabamos de terminar uno con ibuprofeno, los resultados no los conozco todavía, les iba a mostrar una diapositiva sobre lo de hidroclorotiazida, pero resulta que no aparecieron. Y en el curso del desarrollo tenemos un largo número de fármacos que están ya en proceso de elaboración de sus estudios clínicos. Para esto necesitamos profesionales entrenados, capacitados en buenas prácticas clínicas, que conozcan la importancia de esto y que puedan aportar a la región y al país en el aseguramiento de la calidad de los medicamentos genéricos. No es una tarea solo de Concepción ni de Santiago, es una tarea país que tenemos que sacar adelante para que nuestros medicamentos sean de calidad. ¿Ya? En el centro actualmente trabajan 3 médicos, 7 farmacéuticos, 4 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería que están trabajando en el reclutamiento, en el entrenamiento de los voluntarios y en el desarrollo de estudios de bioequivalencia de este tipo. Así que si ustedes tienen alguna duda, no sé, a lo mejor anduve muy rápido, pero si tienen alguna pregunta, les puedo. Voy a explicar un poquito más